El presidente hace decisiones por ustedes, declara guerra o en cuanto a impuestos o lo que sea, y él habla, el presidente, por ustedes los ciudadanos, porque él es elegido como presidente por ustedes, como representante. Significa que él actúa por nosotros, habla por nosotros, interviene por nosotros. Entonces, si Cristo es nuestro representante, y sí, Él es nuestro abogado. Ahora, como cristianos, tenemos el que está a la diestra de Dios, es su amado Hijo, y vive eternamente, perpetuamente, y ora por nosotros, y Él susurrea a los oídos de su Padre en el cielo nuestros nombres aquí en Texas en esta mañana, Señor. Bueno, ella tiene malas rachas de depresión y se abruma por preocupación y no sabe esa niña qué hacer. Señor, habla a ella. Señor, envía el Espíritu Santo a su vida, ayúdala, líbrala, bendícela hoy. Él es nuestro representante a la diestra de Dios. Él es nuestro abogado y nos hablará por nosotros un día cuando abramos nuestros ojos y el primer rostro que veremos es Jesús y la primera voz que escuchamos será la de Él y Él nos despertará y nos dirá: Padre, ese es mi querido amigo que habló por mí y me amó y nunca me dejó y nunca estuvo avergonzado por mí y nos va a presentar a su Padre en el cielo. Pero hay algo entonces que hace Cristo que un representante no hace. ¿Y qué es? Él padece. Él sufre castigo y llega a ser no tan solo un abogado, sino una víctima. Si un hombre si comparece a favor de su cliente, entonces hace todo en su poder para presentar el caso, para un veredicto de misericordia, para un perdón. Utiliza toda su elocuencia y sus investigaciones. Él es nuestro representante y es tu segundo idioma, pero Él es tu abogado. Pero en tal caso no sufre por nosotros, no va a la prisión por nosotros, no va a la silla eléctrica por nosotros, no soporta el castigo, no lo puede hacer. Es meramente un representante, el abogado. Entonces, no es suficiente decir que por significa que nos represente. No va más allá. No sondea las profundidades de Golgotha. Entonces hay un segundo entendimiento de por, y eso es solidaridad. En otras palabras, Él sufre al lado de nosotros y con nosotros, y eso sí es verdad, ¿cierto? Sí, el varón de dolores sí tomó parte y simpatiza con nuestras angustias, y al que sufre, Él envía alivio, consuelo. Y sí, es así. Y sí, y nosotros en el cuerpo, sí, y nace un niño, hay un matrimonio, y hay paz al morir, y estamos agradecidos a Dios por ello. Tenemos una solidaridad. Y nuestro hermano está ahí y comparte nuestras angustias, comparte todas las miserias de la vida, todas las tristezas y tribulaciones por las que pasamos, y las pruebas, y nos ama. Y su solidaridad, pero amigos, hay un límite a la solidaridad, ¿cierto? Solidaridad significa que Cristo sufrió y nosotros también sufrimos. Y estoy diciendo, no, el servicio que desempeñó nuestro Señor va mucho más allá que eso. Al considerar estas palabras, Cristo fue hecho una maldición por nosotros.
Le pregunto, ¿la solidaridad es suficiente explicación de qué fue lo que estuvo haciendo cuando recibió la maldición por nosotros? Porque solidaridad significa que Él comparte con nosotros. En otras palabras, Él experimenta, pero también nosotros lo experimentamos, solidaridad. Y estoy diciendo que en la obra de Cristo, Él es maldito de una manera que nosotros nunca lo seremos malditos. No significa que comparta el anatema, ninguna cosa así. Él, exhaustivamente, Él ha soportado todo ese anatema de un Dios que aborrece el pecado. Lo ha sufrido de modo que nunca jamás lo tendremos que soportar nosotros. No es solidaridad para nada en absoluto, no es compartir, sino más bien Él está tomándolo en toda su totalidad para los pequeños pecados irritables, pecados de omisión y pecados que hemos olvidado, sobre multitudes de pecados y este gran pecado que a las 2 de la madrugada nos despertamos y pensamos en ese pecado y cómo le va a ella y ahora, después de que cómo la tratamos a ella y en nuestra vergüenza. Pero Él toma sobre sí la culpa, toma todo nuestro pasado tan feo, lo toma todo, omite nada. Esos pecados tan astutos, esos pecados secretos que de un marido o una esposa que ni siquiera saben de esos, y Él los toma todos, cada uno de ellos, cada partícula de eso, y Él recibe toda la condenación, totalmente, completamente. Así que va más allá que representación y va más allá que solidaridad. Es sustitución. Tiene que ser eso. El por de sustitución. Cristo en nuestro lugar. Cristo libremente eligiendo soportar la ira de un Dios que aborrece el pecado, tomando el lugar en la reputación de su pueblo, la condenación de su pueblo y soportando todo completamente, todo lo que nuestros pecados merecen, en los ojos de un Dios ante el cual los ángeles esconden sus ojos y dicen: Santo, Santo, Santo. En otras palabras, llegamos a ese maravilloso concepto que el Señor Jesús, casado con su pueblo, el marido de su pueblo, tomando todas sus cosas, asociando con todas sus deudas, y Él interpone en su reputación y Él responde por todas las cosas por las cuales ella es responsable. Hablamos de imputación y imputación no es simplemente dejando nuestro pecado sobre su Hijo, así sin importancia o de ligeramente. No es eso. Es del cielo vino para buscarla, para ser su novia santa, y con su propia sangre la compró y por su vida murió. Soportó el castigo por aquellos con los cuales Él era eternamente amando con un afecto infinito y sin medida. No es Dios diciendo: ok, hijo, ahora tienes que hacer esto. No, es el Hijo que vino, se despidió de su Padre y pasó por las nubes del cielo y vino y nació en Belén y vivió y amó a Juan y Pedro, y si se hubiera arrepentido, Judas, y si se preocupó
y puso su vida porque deseó que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna. La relación entre Él y nosotros es una relación de vida. No de representación, no de solidaridad, sino por amor, que es el fundamento de por qué vino y por qué se quedó allí en la cruz. Y cuando ellos dijeron, bájate de ahí, te seguiremos, pero Él permaneció ahí, colgado ahí, porque estuvo logrando nuestro perdón y muriendo por nosotros. Así que ya ves que tenemos que estar allí en todo esto de los sufrimientos de Cristo y qué significan en el corazón de la expiación. No, yo nunca sufriré esa culpa, esa condenación, ni para nada en absoluto. Ni una arruga de desaprobación en el rostro de Dios cuando lo vea. Nada. No como una leve vergüenza. No voy a estar en los nuevos cielos y en la nueva tierra por siempre. Todo ha sido borrado, la deuda pagada por completo. No hay nada más que queda. Yo estoy en Cristo tan santo como Él lo es, tan acepto como Él lo es. Amado soy con ese mismo amor con el cual Dios el Padre ama a su Hijo, por lo que Jesús hizo. Así que nunca vas a experimentar tu propio Calvario, tu propia Getsemaní, porque Él murió con tanto afecto, con tanta eficacia, que la muerte que Él sufrió significa que su pueblo nunca conocerá tal cosa. Y tenemos que recordarlo cuando tenemos una mala racha, un día malo, cuando los problemas parecen amontonarse, o un correo electrónico que nos llega, o una llamada telefónica. Y es malas noticias, problemas en la iglesia. Y debemos recordar en días de angustia, días de desánimos, hay cosas por las cuales todavía puedes agradecerle a Dios. Hay días en los que podemos decir, Señor, soy tan desanimado, no tengo concepto alguno de para qué alabarte. Y si sentimos eso, si sentimos que no tenemos por qué alabarle, podemos alabarle por donde no estamos, por lo que no somos. No estamos en ese momento en el anatema de Dios, siendo juzgados absolutamente según la justicia por un Dios que aborrece todo lo que es feo y terrible y orgulloso y dañino, con lo que somos muy familiarizados. Nunca estaremos en la angustia del anatema de Dios. Nunca diremos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no? Porque he aquí estaré con ustedes. Todos los días estaré con ustedes hasta el fin. Aún en días oscuros, debemos alabarle a Dios por donde no estamos. Porque es Cristo en nuestro lugar, Cristo hecho pecado por nosotros, para que seamos hechos la justicia de Dios. Es el Hijo de Dios, colgado allí, bajo la condenación de la ley, para que nosotros quienes estamos bajo condenación de la ley, conozcamos la adopción como hijos y ver a su rostro sonriente y decir, Abba, Padre, y siempre nuestro Padre, que estás en los cielos. Y si tú quieres esta mañana definir qué es la esencia de ser un cristiano evangélico. Eso es lo que somos y nos alegra tanto que hayas venido, quizás por curiosidad y atraído en cierta medida por lo que has visto. Y si quieres ver y saber cuál es la esencia de nuestra creencia, nuestro enfoque al final,
¿Y qué es un cristiano evangélico? Él es alguien quien cree en el sufrimiento sustitutivo, expiatorio de Cristo por nosotros, por nuestros pecados. Y eso es el corazón del asunto. Y eso es el fin del asunto. Y hay diferentes como tipos, bautistas y otras denominaciones, anglicanos, y el ejército de salvación, y esas otras etiquetas, los pentecostales, los carismáticos, y todos, pues, sí tienen como sus cosas, ¿no? Pero cuando dices, pero, ¿qué es el corazón de todo esto? Ah, pues, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es el corazón del asunto, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree, que tenga vida eterna y no se pierda. Eso es todo de la posición cristiana. Y la tercera cosa, y más brevemente, estoy preguntando cuál es el significado de la cruz. Y en tercer lugar, la reconciliación. Y es una palabra curiosa, un concepto curioso, y la sabemos. Solo se encuentra en algunos pasajes en el Nuevo Testamento, y todos son importantes. Reconciliación significa restaurar. Cuando hay como dos personas que no se llevan bien, ha habido un pleito y estamos apartados el uno del otro. Si hay una buena relación, entonces no hay necesidad de reconciliación. Vengo a ti, no tengo que ser reconciliado contigo, gloria a Dios, porque ustedes me dan la bienvenida cuando vengo a esta conferencia. No hay enemistad, no hay pleitos. Reconciliación significa regresar a un estado de hermandad y de amor fraternal, de amor verdadero y afecto. Y así. Pensarás que en Edén había armonía entre el Señor Dios entrando al huerto, caminando con ellos, y bueno, vi esto, y hice esto, y hubo una amistad. Y luego escucharon al serpiente y tomaron el fruto prohibido. Y hubo alienación, y se avergonzaron y se escondieron de Dios. Y hubo rebeldía, y esa rebelión. Y para restaurar la comunión, y todos hemos pasado por ahí, todos lo hemos hecho, solo hay que doblar la rodilla delante de Él y confesar. Pedirle perdón. Nos hace falta su amor, extrañamos su amor, empezamos a orar pensando en esto en todo momento, y no podemos orar por ese pecado que nos queda en la mente. Pero en Edén no es así. Bueno, el hombre hace excusas, le echa la culpa a su esposa, le echa la culpa al serpiente, le echa la culpa al Dios, ¿no? Y Dios actúa. Dios obra en ese entonces. Dios no permite que ese estado de asuntos continúe. ¿Verdad que no? Él hace pieles para ellos, para cubrir su desnudez. Y hace promesas. Que sí, Él va a tratar con el serpiente, lo va a aplastar la cabeza, lo va a matar. Y les viste y pronuncia que la simiente de la mujer vendrá algún día. Pues sí, fue tratado mal, pero va a empezar a reconciliar todo. Y empieza la maquinaria de la reconciliación, y vemos en Génesis 3:15 de la primera promesa, el Evangelion, y allí los tipos y las ofrendas y teofanías y las profecías, y Él va a venir, y en el cumplimiento de los tiempos Él viene. Ahora, ya sabes, la manera de reconciliación del hombre es, bueno, hemos sido lastimados y somos tan inocentes. Estamos esperando que la otra persona se acerque. Esa persona que
nos ofendió, que se contacte con nosotros, que nos llame, que toque la puerta, que escriba una carta, que pida perdón, para que dé un regalo, que haga pago de alguna forma, que haga todo lo que pueda para terminar esta distancia que hay entre nosotros por él, porque él hizo mal. Y extiende la mano y luego, sí, estamos esperando, ¿no? Wow. Los caminos de Dios no son así como para nada. Estas hermosas palabras en 2 de Corintios 5, 17. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él trata con todo. Nuestros corazones orgullosos y vanos, las tendencias pecaminosas en nosotros, es demasiado para nosotros lograr doblarnos humildemente ante Dios. Entonces Dios arma todo y Él lo hace todo y Él nos reconcilia. Nosotros hicimos esto, nosotros rebelamos contra Él y Él pagó el precio de reconciliación. Él lo hace Él mismo. No que, bueno, yo haga 50% y tú lidies con 50%, o yo 90% y tú 10%. No, Él pagó el precio de reconciliación y Él lidia con este alejamiento. Él mismo, todos los pecados del pasado, pecado del presente, el pecado del futuro. Él trató con ese pecado, lo puso en su Hijo y ahora no hay condenación. Nada entre nosotros. Nuestro Dios es reconciliado y su voz de perdón escuchamos. Reconciliación. Dios sonriendo, su rostro amoroso. Dios bendiciéndonos, reuniéndonos aquí hoy incluso. Esa es la tercera cosa. Y la cuarta cosa de lo que se trata la cruz es propiciación. Es penal, es sustitutiva, reconciliación y luego es de propiciación. Propiciación es lo que la cruz hace hacia Dios, para Dios. Se enfoca en la relación de Dios con nosotros. Era una gran palabra pagana, significaba como apaciguar, comúnmente se usaba en los templos cuando uno llevaba a su Dios una oveja, un cordero, un sacrificio, alguien llevaba dinero y el sacerdote allí decía, bueno, todo está bien, Dios está apaciguado, ya no está airado contigo ya. Y te daban esa seguridad de que se hizo expiación. Y el Nuevo Testamento selecciona esta palabra pagana y la utiliza y la emplea para explicar el impacto de lo que Calvario tiene sobre Dios. ¿Sabes? Se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento. Se encuentra en Romanos 3. Dice que Dios puso a su Hijo como propiciación
Es lo que dice. Y no es como una frase paulina especial, porque Juan también lo utiliza. En primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, nosotros los judíos, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por los de Gales, los mexicanos, y por todo el mundo. Este solo hizo propiciación ahora. Y ya no solo concentrándose en Israel, y solo tú, Israel, he conocido de todas las naciones, sino ahora de todo el mundo. Él ha hecho propiciación para con un Dios que aborrece el pecado y apaciguó la ira, apaciguó a Dios. Lo conocemos en Gran Bretaña también. En 1938 hubo un gran deseo de que no hubiese como otra gran guerra mundial, porque tanta gente muerta en la primera y otras en Alemania y en Francia, otra guerra mundial. Y entonces Neville Chamberlain, el Prime Minister, fue a Alemania para hablar con Hitler. Y implorarle para restringir su anhelo de conquistar toda Europa. Y luego regresó con un papel que firmó Hitler, pues una apaciguación se hizo, pero no por mucho. Austria, Polonia fueron invadidos. Tenemos también la palabra aplacar. Es la misma idea. Estás en la oficina a las 3 de la tarde y de repente recuerdas, el 10 de julio, mi aniversario. Ay, se me olvidó, por eso mi esposa estaba muy calladita esta mañana. Ay, entonces tú llamas a un carrillo y compras muchas flores y marcas al restaurante que a ella le gusta tanto, y entonces vuelves a la casa y dices, pensaste que yo se me había olvidado de nuestro aniversario. Y dice, mira, feliz aniversario, lo mejor que hicimos fue casarnos. Entonces, a salir para comer ahí en Isis, un restaurante, y entonces aplacas sus sentimientos de que te has olvidado de estar casado con la dama más hermosa en el mundo. Así. Apacigua y hace propiciación en cuanto a la ira. Y eso fue así en la cruz. Hubo comunión en el huerto. Él caminó conmigo y me habló y me dijo que yo era el suyo, y los gozos compartidos. Ahí nadie sabrá, qué gozo es tener a Dios como tu amigo. Y luego pecamos. Así que el pecado causa problemas no tan solo del lado del hombre con culpa y vergüenza, sino que causa problemas para con Dios Todopoderoso también. No solo nuestra sospecha y hostilidad, sino los impedimentos de parte de Dios. Dios debe ser reconciliado. Hay una espada ardiente en las manos de Dios. Solemnidades espléndidas. Dios está airado con el impío todos los días. Ve a un hombre maltratando a su esposa, y hay furia en el cielo al ver a esos niños siendo maltratados y con toda la suciedad y maldad. Hay en Dios en ese entonces. La ira de Dios se revela contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Pero aquella ira ha sido apaciguada por Cristo en la cruz. La condenación de Dios. Él no consiente el pecado, no ignora el pecado, no tolera el pecado, sino lo condena. No puede mirar
a nuestro pecar. Esa condenación no es un sentimiento que nosotros tenemos, es lo brillante y la gloria de la integridad de un Dios justo, la gran realidad. Cuando Jesús sufrió eso, soportó esa condenación. Eso fue la obra que Dios el Padre le dio para hacer y lo hizo. Y por lo tanto ya no hay condenación por causa de lo que Él soportó, apaciguó, aplacó, hizo propiciación. La ira de un Dios que aborrece el pecado, con el cual no podríamos tener nada que ver. La sangre de mi Salvador, mi Salvador sangrando, esconde a todas mis transgresiones de su vista. Increíble. En quinto lugar, y por último, es una declaración. Entonces, penal, sustitución, reconciliación, propiciación y una declaración. En otras palabras, nosotros, nuestra respuesta a la cruz, nuestra respuesta de lo que cantamos, de lo que oramos, de lo que predicamos, para lo que vivimos. Esto no se hizo en un lugar escondido, sino allá en público. Y hubo una multitud y todos vieron esto. Estaba allí, evidente, muy claro. Y donde quiera que fueran, hablaban de eso y predicaron de eso. Y es el afecto de la cruz sobre nuestras convicciones que viene primero en nuestra vida. Bueno, lo que vemos cuando Dios dice, ¿por qué te debo permitir entrar al cielo? No digo, pues fui a la misa y hice confesiones o di dinero a la iglesia. No, decimos, por causa de Jesús. Es la única razón que puedo ir al cielo y espero estar en el cielo, es por el Señor Jesucristo. Es algo maravilloso. Esa proclamación maravillosa. ¿Y cómo lo declara Pablo? No dijo, bueno, decidí, pues, bueno, predico la cruz. No dijo eso. No, dice que si yo me propuse no saber nada entre ustedes, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabes? La palabra saber en la Biblia no es como una palabra de enciclopedias, sino es una palabra de afecto. Adán conoció a su esposa Eva. Eso no fue que solamente ella medía 6 pies con 2 pulgadas y con ojos azules. Debe ser 5 pies con 2 pulgadas, ¿no? No fue solo eso, ese tipo de conocimiento. No, fue un conocimiento apasionado, un conocimiento amoroso, un conocimiento íntimo. Dice Dios, tú, de todas las naciones de la tierra, eres tú quien he conocido. Pero sí sabía de los estadounidenses y africanos y mexicanos. Oh, pero su amor. Y Pablo dice, me propuse no saber. No como la cosa de la que hablo, el tema en el que me deleito cada vez. Yo tengo buenas noticias, buenas nuevas para todos en Texas, para todos en los Estados Unidos, para todos en todo el mundo. Yo tengo buenas noticias para ti. Tengo un Salvador para ofrecerte. Hay perdón de pecados que te ofrezco, vida eterna para ofrecerte y la puedes tener a través de lo que Jesucristo ha hecho. Tenemos una declaración, tenemos una historia que contar a las naciones y cantamos de ella y hemos escuchado los testimonios de ella, de personas en el Medio Oriente que han escuchado de lo que he estado predicando hoy y vidas que han sido transformadas y tienen nueva vida en Jesucristo. Porque alguien que ama la cruz de Cristo tiene un mensaje para contarles. Me propuse no saber nada entre vosotros.
Dios es soberano en todas cosas y cada problema encuentra su solución en Calvario. Eso es algo por lo que yo vivo mi vida. Es una declaración entonces, una declaración de la santidad de Dios. Todo lo terrible y feo y sudor y dolor y las mofas, la brutalidad de los soldados, la hipocresía y los sobornos. Esto no es bonito, ¿cierto? No es lindo. Es algo feo. Y el martillo que golpeando, poniendo clavos en las manos y burlándose de este. Y en Gólgota es feo porque el pecado es feo. Y allí, en esa deformidad y en esa absurdidad y en esa anomalidad, nos muestra qué es lo que Dios piensa sobre el pecado. Fue un momento en que el Hijo de Dios se hizo pecado. ¿Cómo trata con ello? Él aleja la mirada o pasa por alto. No, le da a su Hijo una copa y hay condenación en la copa y no toma la mitad de la copa y luego nos da la segunda mitad. No, la bebe por completo hasta que se acabe para que nunca jamás traguemos ni una gota de esa copa de condenación. Y sí, aleja la mirada de Él y pues Él está quebrantado y como anatema para que nosotros nunca tengamos a un Dios que aleje su mirada de nosotros. Entonces, cuando te tienta a jugar con el pecado o te aplasta, recordarás la gran obra de redención que hizo Jesús, lo que Él sufrió por ti. Y puedes soportar algo de mortificación de pecado restante para alejarte de ese pecado, pidiéndole a Dios ayuda y gracia. Dios no escatimó a su propio Hijo para que tú puedas ser salvado. Es una maravillosa paradoja. Pueden ver el punto de esto. No es simplemente que nuestro pecado requiera expiación. Eso sí es verdad, pero eso no es el punto. Pero es que Dios proporciona la expiación. Pero más allá que eso, no es solo que Dios mismo proporcione el Cordero. Dios se hace el Cordero. Se da a sí mismo por nosotros. Es más de lo que los hombres mortales pueden comprender. ¿Hay intelecto alguno que pueda sondear esto? Dios requiere esto. Dios proporciona esto. Dios llega a hacer esto. Así que quiero que creas todo lo que yo he dicho esta mañana. Quiero que lo creas. Creer es la respuesta en tu corazón de un mensaje que el Espíritu Santo ha tomado todo lo que es verdad y que te ha hablado, que ha hablado a tu mente, a tu pensar, y de ahí, a través de ahí, a tu conciencia para convencerte de que tú necesitas perdón. Tú necesitas reconciliación con Dios. Tú necesitas misericordia de Dios. Y Dios te está ofreciendo eso ahora. Y quiero que la recibas, que rompas las últimas barreras. Has estado tan cerca y luego te alejaste y luego te acercaste una vez más. Recíbelo. A todos los que lo reciben, le da la autoridad de ser sus hijos y ser amados con el amor eterno. Y todo obrará para bien desde ahora en adelante, Dios supliendo todas tus necesidades. Un Padre amoroso
Ahora, tú recibe el mensaje de lo que Jesucristo ha hecho por pecadores tales como tú. Y en mi corazón, entra a mi corazón, Señor Jesús. Ven, entra ahora y quédate. Ven ahora. Dile eso. No hay fórmula alguna. Tú háblale, háblale, sigue hablándole hasta que sepas que Él te está escuchando y que te está contestando y hasta que te dé la seguridad interna. Pero por ahora, Él va a ser tu Señor y Salvador, amándote con un amor que nunca te dejará. Y eso puede ser tuyo. Y tú dices, ¿aún yo, Señor? Sí, aún tú. ¿Ahora, Señor? Sí, ahora. Tú trata con Jesús. Trata con Él. Sé mi Salvador, tal como soy, sin apelación alguna, tal como eres, lleno de gracia y verdad. Y antes de la fundación del mundo, fue arreglada esta reunión por Dios para que tú vinieras de Irlanda y Escandinavia y Canadá y a través de todos los estados y que yo viniera de Gales otra vez para decirles por qué murió mi Salvador. Porque nos ama tanto. Oh, que no rechaces ese amor ahora. Deja que el amor te encuentre. Deja que el amor caliente tu corazón frío. Tú tómalo tal como se te ofrece ahora. Señor, bendice tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados. Gracias por su obediencia amorosa que pueda decir, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, gracias por que nunca desampararás a los que confían en ti. Si tienen su confianza en Cristo, cuán maravilloso que ese hilo es lo suficientemente fuerte para llevarnos por el abismo y por el lago de fuego y presentarnos sin mancha, y que podamos correr hacia ti, hacia nuestro Salvador, y nos hablas y ver el rostro al que escupieron, y podemos sentir esos brazos alrededor de nosotros que nunca nos dejarán. Gracias por buenas noticias de pecados perdonados y el infierno ya no nos espera. Y por Cristo, concede que todos aquí lo reciban como su Señor y Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.